Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre la comunicación con símbolos. En esta unidad vamos a ver una introducción del álgebra y vamos a conocer un poquito realmente sobre las operaciones algebraicas a este nivel. Primero vamos a comenzar hablando de patrones numéricos. Para eso necesito que observemos la ilustración que aparece acá. Entonces dice, ¿cuántos pines se necesitan para poner 4 láminas? Una lámina equivale, digamos, de acá a acá. Luego aquí comienza otra. En total, si se fijan, son 4. Entonces, piensen un momento cuál es la cantidad de pines necesarios para poner estas 4 láminas. Piénsalo un momento, póngale pausa al video, trate de resolverlo y veamos si su solución coincide. Vale, podemos tener varias soluciones, eso depende de la forma en que usted haya visto el problema. Si vemos los pines, los podemos contar si quieren uno por uno, 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Lo pueden haber hecho así o de la siguiente forma. Si se fijan, si los vemos de forma vertical, así como están marcados, hay ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 es este 5 que está acá. ¿Y cuántos pines hay por columna? Hay 3. Entonces 3 por 5 son 15 pines. De igual forma lo podríamos haber hecho si lo hacíamos de forma horizontal. ¿Cuántas líneas horizontales hay? Son 3 líneas horizontales. ¿Cuántos pines hay por línea? Hay 5. 5 por 3 pues es 15. Entonces en cualquiera de las dos formas da la misma cantidad. También podemos verlo según el número de láminas. Como hay 3 pines por lámina, si vemos la imagen, entonces la lámina va, según el problema, va de acá hasta acá, ¿verdad? Entonces por lámina hay 3 pines, ¿verdad? Entonces aquí hay otros 3 y otros 3, aquí estos 3 y sobra 3 pines que ya serían para la siguiente lámina, pero como solo hay 4, sobra una columna, digamos así, de pines. Entonces si lo vemos de esa forma, podemos escribir 3 pines por 4 láminas y a eso le agregamos los 3 pines que sobran. Entonces 3 por 4 es 12 más los 3 pines sobrantes es 15. Esta es otra forma de hacerlo. Entonces, si se fijan, podemos escribir como una fórmula, digamos así, de la cantidad de pines necesarios de acuerdo al número de láminas. Entonces podemos hacerlo así, 3, porque es el número de pines que hay por lámina. Este sería el número de láminas, que puede ser 3, 4, 5 de acuerdo al problema. En este caso eran 4, más las 3 que sobraban, ¿verdad? Otra forma de verlo también es que multiplicamos por 3, que es el número de pines, y el número de láminas más 1. ¿Qué es ese 1? Es la columna que estaba extra, ¿verdad? De la misma forma van a dar 15 pines en la misma respuesta. Entonces lo que ustedes hicieron es descubrir un patrón numérico, es decir, establecer como una pequeña fórmula de cómo se puede generar una cantidad de elementos de acuerdo a un problema. Entonces ustedes lo hicieron ya sea con alguna de las formas que vimos, ¿verdad? Ahora, veamos este ejercicio de clase. Dice, se tiene un acordeón para colgar sombreros. Escribe una expresión numérica que represente el número de perchas según el número de romboides. Los romboides son estos, ¿verdad? Que hay 1, 2, 3, hay 4 romboides, ¿sí? Las perchas son estos que están en rojito, ¿verdad? Si se fijan, por romboide completo, si no contamos este porque este lo comparten los dos, digamos que este romboide tiene 3. Este romboide tiene otros 3. Este romboide tiene otros 3.
y este romboide tiene otros 3, pero si se fijan nos sobra uno. Entonces podemos escribir que para cada romboide hay 3 perchas multiplicada por el número de romboides, ¿verdad? El número de romboides más ¿cuánto? Más 1. Entonces esto nos va a servir para determinar cuántas perchas hay. ¿Cuántos romboides dijimos que habían? 4. Entonces 3 por 4 más 1. ¿Sí? Esa fórmula de expresión es la que nos va a generar el número de perchas. 3 por 4 es 12. Más 1, esto es 13. ¿Sí? Entonces hay 13 perchas de acuerdo al número de romboides, porque eso es lo que nos estaba pidiendo, según el número de romboides que hay acá. Ahora vamos a generalizar un patrón numérico. Decíamos en el problema de las láminas para el techo, ¿verdad? Que había una fórmula, ¿verdad? Que nosotros podíamos usar para calcularlo de acuerdo al número de láminas. Pero digamos que en este caso era para 4, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ya hay más láminas? Por ejemplo, si usamos la fórmula que habíamos dicho que era 3 por el número de láminas más 3, que son los 3 pines que sobraban, si recuerdan, en la columna del dibujito. Entonces, aquí lo que va cambiando, fíjense, lo único que está cambiando es este valor de acá. El 3 que está aquí al inicio, miren, es el mismo. El 3 que está al final es exactamente el mismo. Lo que está cambiando es el número de láminas. Entonces, si yo quiero saber cuántos pines necesito para una lámina, multiplico 3 por 1, 3 más los 3 que sobran, ¿verdad? Entonces serían 6. Si quiero saber cuántos pines para 2 láminas, es 3 por 2, que es 6, más 3 son 9. Entonces va aumentando, ¿verdad? Si quisiera para 3 láminas, sería 3 por 3, que es 9, más 3, que es 12. Y para 4 láminas que ya habíamos descubierto que eran 15, ¿verdad? 3 por 4, 12, más 3 es 15. Ahora, ¿qué sucede? Veamos el problema. Generalizar el patrón. Es decir, cuando hablamos de generalizar es que esa fórmula sirva para cualquier cantidad de láminas que a mí se me ocurra, no solo para las que me dieron en el problema. Entonces nos pide expresa el número de pines que se necesitan para poner 5, 6 y 7 láminas. Entonces, como ya sabemos que la fórmula que nosotros establecimos fue 3 por el número de láminas, ¿verdad? Por el número de láminas más 3. Entonces lo que vamos a ir cambiando nada más es el número de láminas. Ahora el número de láminas tiene que ser 5, 6 y 7. Luego nos pide que si el número de láminas que se pone es esto, un cuadrito, ¿cuántos pines se necesitan? Este cuadrito lo que está representando es si fuera cualquier cantidad que a mí se me ocurra. Entonces vamos a ver la solución. Entonces, para 5 láminas, si recuerdan, el 3 no va a cambiar, el 3 de acá no cambia, lo que está cambiando es el número de láminas que queremos usar, ¿verdad? Entonces es 3 por 5, 15, más 3, 18. 3 por 6, 18 más 3, 21. 3 por 7, 21, más 3, 24. Y así, entonces esta sería la tabla para una lámina, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esta sería la fórmula, pero si se fijan, ¿qué es lo único que está cambiando? Solo está cambiando pues el valor que tenemos ahí del número de láminas. Eso es lo único que está cambiando. Solo lo que está aquí al centro lo vamos a marcar. Entonces solo está cambiando este valor de acá. Mientras que el 3 es el mismo y el 3 de acá es el mismo. Entonces solo cambia el número de láminas que estamos utilizando. Ahora, si decía el problema, si son más o cualquier cantidad que a mí se me ocurra, entonces nosotros habíamos hecho una fórmula, ¿verdad? Que era 3 por el número de láminas más 3 que eran los pines que sobraban, ¿verdad?
Entonces, si yo en vez de poner número de láminas pongo un cuadrito para representar cualquier cantidad que se me ocurra acá. Entonces solo va a cambiar, el 3 va a seguir igual, el 3 de acá va a seguir igual, lo que va a cambiar es que en vez de poner número de láminas pongo un cuadrito que eso va a representar la cantidad de láminas que yo quiera. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos pines necesito para 22 láminas en un techo súper grande, ¿verdad? Entonces, el cuadrito ya no va a estar vacío, sino que va a valer 22. Entonces, 3 por 22 más 3, eso es 69 pines. Entonces, esta fórmula que está aquí lo puedo usar para cualquier cantidad de pines en cualquier cantidad de láminas, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera saber para 100 láminas, cambio el cuadrito por el valor que a mí me interese y eso me va a decir el número de pines que voy a necesitar. Ahora, decimos, cuando tenemos problemas en donde la cantidad de algo es cambiante o variable, variable significa eso, que cambia, que no permanece igual, podemos utilizar ese cuadrito que decíamos para representar que todo depende del valor que pongamos allá. Entonces, como el que acabamos de hacer. El cuadrito representa cualquier cantidad de láminas que a mí se me ocurra. Puede ser 200, 1000, las que sean, ¿verdad? Este valor no es fijo. Si se fijan, eso fue lo único que fue cambiando. El número de láminas fue lo que estuvo cambiando. Lo demás se mantuvo exactamente igual. El 3 que está multiplicando y el 3 que está sumando no cambiaron. Entonces, podemos poner ese cuadrito para representar cuando una variable o algo está cambiando o no es constante o no se queda fija. Veamos este ejemplo. Dice, si la cantidad de camisetas blancas que se compran se representa con un cuadrito, o sea, no sabemos cuántas camisas se van a comprar y cada una vale $2. ¿Cuál es el costo de la compra? ¿Sí? Yo no sé cuántas camisas he comprado, por eso pongo un cuadrito, repito. El cuadrito sirve para representar una cantidad que yo desconozco o un valor que es cambiante, que puede ir cambiando. Entonces, si respondemos la primera pregunta, por ejemplo, veamos este cuadro. Si compro una camisa, multiplico 2, que es el precio de la camisa, por la cantidad de camisas, ¿sí? 2 por 1 es 2. Digamos que yo me quiero comprar 2 camisas. 2 por 2, que ahora ya son 2 camisas, es 4. Entonces lo que tengo que pagar son $4. Si se fijan, lo que está cambiando es el valor que está acá y eso representa la cantidad de camisas. El 2, ¿quién es? El que no cambia es el precio no está cambiando. Lo que va a cambiar es la cantidad de camisas y por ende, si yo compro más camisas, el precio va a cambiar, va a ser mayor. Entonces, la fórmula que representa el gasto o el costo por una compra de cualquier cantidad de camisas que a mí se me ocurra de este precio es 2 por un cuadrito, $. Ahora dice, ¿cuál es el vuelto al comprar con un billete de 20? Pues si yo tengo $20 y yo, por ejemplo, quiero comprar cualquier cantidad de camisas que se me ocurra, pues multiplico esa cantidad de camisas por 2 y se lo resto a $20. Obviamente no puedo comprar más camisas que el dinero que tengo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es lo más que puedo comprar aquí o poner aquí en este cuadrito? Por ejemplo, si pongo 5 camisas, 2 por 5 es 10, todavía me quedan $10, ¿verdad? Sí, porque si a 20 le quito 10, me quedan $10. Pero lo más que puedo comprar son 10 camisas. ¿Por qué? Porque 10 por 2 es 20 y a 20 le quito 20, ¿cuánto queda? 0. Eso es lo más que puedo comprar. No puedo venir yo a decir, bueno, voy a comprar 13 camisas. No, porque si compro 13 camisas no me va a alcanzar los $20. Pero aquí me están diciendo que solo tengo un billete de 20.
Entonces, en este caso particular, lo más que puedo comprar son 10, puedo comprar menos, pero lo más son 10, porque así me acabo el billete de 20. Veamos este ejercicio de clase. Cuando les digo ejercicio de clase es para que usted en ese momento lo piense, le ponga pausa al video, lo haga, no espere, no se vaya de un solo a que yo le haga la solución, sino que trate usted de pensarlo y ver cómo lo plantearía. Y después usted compara, hey, si lo hice igual que la seño, lo hice de otra forma, pero me dio lo mismo. No importa. La idea es que usted practique y piense. Dice, se forman varios cuadros con fósforos, uno después de otro. Si el número de cuadros que se forman se representa con este cuadrito, como no sabemos cuántos fósforos se necesitan para cualquier cantidad de cuadros que a mí se me ocurra. Veamos cuántos cuadritos hay acá. Aquí hay 1, 2, 3. Estos puntos suspensivos significan que siguen, ¿verdad? Aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, para cada cajita, miren cuántos fósforos necesito. 3. Como van pegaditos, el siguiente que está a la par le sirve para cerrar este y para comenzar el otro, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces necesito 3 para cada cuadrito y así sucesivamente. Por ejemplo, este le va a servir a este de acá. Pero si se fijan, cuando termine, todos usan 3, pero el último va a usar uno más, porque si no pongo este no está cerrado. Entonces sabemos que vamos a usar 3 fósforos por cada cuadrito de fósforos, pero como no sabemos cuántos cuadritos son, ponemos un rectángulo o un cuadradito que representa la cantidad de cuadros de fósforo que yo quiera. ¿Más cuánto? Más 1, porque el último siempre tiene que tener un fósforo extra para poder cerrarlo. Y esta sería la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuántos fósforos se necesitan para hacer cualquier cantidad de cuadros que yo quiera? Por ejemplo, si yo quisiera hacer 5 cuadros, entonces en vez de poner el cuadrito vacío, pondría 3 por 5 más 1. Y 3 por 5 es 15. Y 15 más 1 es 16. O sea que para hacer 5 cuadritos usando 3 fósforos, necesito 16 porque el último necesita uno más para poder cerrar. Entonces, para hacer 5 cuadritos necesito 16 fósforos. Si quieren pueden probar en su casa con fósforos de verdad, poniéndolos y viendo que para hacer 5 cuadros necesitan 16. O si a ustedes se les ocurre otra cantidad, pueden probar, siempre y cuando les alcancen los fósforos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las expresiones algebraicas. Quizás a estas alturas hemos escuchado que el álgebra es difícil, que el álgebra es aburrida, que el álgebra es un trauma, ¿verdad? Pero todo depende de la actitud que usted tenga a la hora de abordar los temas. Si usted pone su parte, si usted estudia, si usted pone atención, esto lo va a sentir súper fácil. Y usted va a poder ver que eso que dicen que es difícil, que es feo, es una mentira, ¿verdad? Una mentira de la gente que no le gusta estudiar. Entonces, vamos a ver qué es una expresión algebraica. Nosotros antes trabajábamos solo con numeritos, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Pero, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, de ponerle un cuadro a algo que no conocemos o a un valor que puede cambiar, a eso nosotros le llamamos variable en álgebra, ¿sí? Pero en vez de poner el cuadrito que nosotros poníamos en los ejemplos anteriores, le ponemos una letra. Por ejemplo, anteriormente dijimos que lo de los fósforos, ¿verdad? Era 3 multiplicado por un cuadrito más 1, ¿verdad? En este caso, en álgebra, ya no ponemos un cuadrito, sino que ponemos una letra. Por ejemplo, puedo poner la letra K de señor Carlita, ¿verdad?
Entonces, esa K representa el cuadrito que nosotros poníamos. Entonces, en álgebra ya no usamos cuadritos, sino que usamos letras para representar los valores que no conocemos. Entonces, a esa unión o a esa combinación que hubo de los números con las letras, eso es el álgebra. Pero cuando una expresión, aparte de tener letras, números, también tiene operaciones, ¿qué operaciones? Estas que nosotros conocemos, suma, resta, multiplicación y división, a eso le vamos a llamar expresión algebraica. El álgebra nació prácticamente de la unión de las letras con los números. Entonces como que se hicieron amigas y pues dijeron pues ya no nos vamos a separar, y de ahí pasó o de ahí se creó el álgebra, ¿verdad? Lo podemos ver de esa forma. Entonces cuando combinamos o hacemos esta amistad, ¿verdad?, entre los números, letras y operaciones, pues de allí se forma el álgebra, que es bastante útil en la vida real. Veamos este ejemplo. En el rectángulo de la ilustración, veamos que está aquí, la base es 2 centímetros más larga que la altura. Representa con una expresión algebraica la base del rectángulo. Ok, como sabemos, un rectángulo tiene una base y tiene una altura. La base pues no sabemos, ¿verdad?, cuánto es, solo le vamos a escribir base, y la altura pues es esto de acá. Lo que dice es que la base tiene 2 centímetros más que la altura. Por ejemplo, si yo le pongo, como yo no conozco el valor de la altura, ¿verdad? Entonces, en vez de ponerle un cuadrito, porque no lo conozco, le vamos a poner una A de altura, ¿sí? Se puede. Puede ser cualquier letra. Aquí usted elige la letra que a usted se le ocurra. Entonces puede ser una X, una Y, una Z. Por eso hay que aclarar esto que está aquí. Ya en álgebra ya no vamos a usar la X para multiplicar. Vamos a usar la X como letra. Entonces la multiplicación ya no va a aparecer con una X, sino que puede aparecer con un asterisco, puede aparecer con paréntesis, pero ya no vamos a usar la X para que no se confunda con la letra. Entonces, regresando al problema, decía que la altura es A, porque no sabemos cuánto mide, pero el problema dice que la base tiene 2 centímetros más que la altura. Entonces la base la podemos escribir como el valor de la altura más los 2 centímetros. Y ya está. Ya representamos la base en forma algebraica. ¿Por qué? Porque usamos el valor de una letra operada con un número. Y eso es el álgebra. Es la combinación, una expresión algebraica es la combinación de letras con números y operación. Veamos este ejercicio de clase. Lo vamos a ir haciendo aquí. Entonces recuerde, léalo primero, trátelo de representar y luego compare y vea si está bien. Dice, escribe una expresión algebraica, es decir, algo que combine letras con números, que corresponde a cada pregunta. Si la edad de Mario se representa con A, ya me están diciendo con qué letra voy a representar la edad de Mario. ¿Cuál es la edad de su hermano, que es 5 años mayor que él? Bueno, si Mario tiene A años, su hermano, que tiene 5 años más, es A, la edad de Mario, más ¿cuánto? Más 5, ¿sí? Como no sabemos cuál es la edad de Mario, por eso la representamos con una letra. Y la edad del hermano va a ser la edad de Mario. Entonces esta va a ser la edad del hermano, que no sabemos quién es. La edad del hermano es la edad de Mario, pero 5 años más grande. Entonces esta sería la representación de la edad del hermano de Mario. Ahora veamos el siguiente. Dice, si se compra un pantalón que vale $B, es decir, no sé cuánto vale, por eso yo le he puesto una letra. ¿Cuál es el vuelto si se compra con un billete de $20? Entonces,
Entonces ya sé que voy a comprar solo un pantalón, pero no sé cuánto vale. Entonces tengo billete de 20. Entonces para saber cuánto vuelto tengo, a esos $20 le quito lo que gasté en el pantalón. ¿Y cuánto vale el pantalón? B dólares. Entonces 20 menos B es lo que me va a sobrar. Imagínense, el pantalón cuesta $20, no me sobra nada. Si vale $10, me sobran $10. Si vale $8, me sobran 2. Entonces depende de cuánto vale el pantalón, que no sabemos, ¿verdad? Ahora para el otro ejemplo que está acá, dice: ¿cuál es el perímetro del siguiente cuadrado? Voy a detenerme acá por si no se recuerdan qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los 4 lados de una figura plana, en este caso. Entonces, en este caso de 4 lados porque es un cuadrado, pero igual si fuera otra figura, es la suma de sus lados. Entonces, como sabemos que es un cuadrado, los cuadrados, todos sus lados miden lo mismo. Entonces, si este lado mide A centímetros, este también mide A centímetros, este también mide A centímetros y este también mide A centímetros. El perímetro es la suma de los lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A más A más A más A. Y ese sería el perímetro. Uy, qué fea me quedó esa. Si sumamos 4 veces las A, eso sería el valor del perímetro, porque es la suma de los 4 lados. Y ya tenemos la expresión algebraica de este problema.